VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un hombre del presidente. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Usted, como miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, ¿qué significado tiene eso para usted? Distinguido y querido don Guillermo, muchas gracias por permitirme compartir con usted aquí en esta tribuna tan importante para la democracia dominicana. Y con esa pregunta me permite usted expresar que la responsabilidad que el presidente de la República ha conferido sobre nuestros hombros es una demostración de confianza y no le vamos a quedar mal. No le vamos a quedar mal al país y a la gestión. El hecho de que confiara en nosotros para ser parte de su gabinete es una señal también, además de confianza, de compromiso nuestro de poder desarrollar las labores necesarias para traer las soluciones al país. El Ministerio de Trabajo particularmente estará haciendo las labores que le corresponde dentro de un concepto que el propio ciudadano presidente ha planteado de la construcción de consensos, de la construcción de soluciones no impuestas, no solamente porque es lo correcto, sino además porque el tiempo en que estamos viviendo así lo requiere y lo reclama. El hecho de ser parte del gabinete del presidente Abinader es también una responsabilidad doble en términos individuales, porque así como su padre y nuestro padre trabajaron juntos en diferentes espacios durante años, igualmente nosotros estaremos trabajando juntos en este gobierno que el ciudadano presidente Abinader preside. En esa dirección queremos decir que la responsabilidad que tenemos ante el país estaremos enfrentándola de manera entera, completa, para poder producir las soluciones. Y quisiera decir algo más. El hecho de que el ciudadano presidente confiriera en nosotros dicha responsabilidad, en términos generales, es importante, pero sobre todo en una situación de crisis sanitaria y crisis económica en la que este gobierno entró, pues confiere aún más responsabilidad y le vamos a hacer quedar bien a este gobierno en dichas responsabilidades. Señor ministro de Trabajo, grandes desafíos económicos y sociales con pandemia. ¿Cuáles son los desafíos que tiene para usted el Ministerio de Trabajo frente a esta realidad de todos los días, de esta vida cotidiana que produce desempleo, la pandemia, que produce quiebras de negocios, de actividades comerciales, la pandemia, y un gobierno decidido a encontrar soluciones? ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, es importante que los amigos televidentes sepan que el Ministerio de Trabajo, en su última versión, fue fundado en la época de Trujillo con el nombre de Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio. Durante el paso de los años y desde entonces, en el año de 1948, con el Código de Trabajo de Trujillo, ha habido transformaciones, competencias de dicha secretaría fueron otorgadas a otras instituciones. También fue modificado el Código de Trabajo en el año de 1992. Es decir, que cuando estamos conversando usted y yo ahora, estamos hablando de que el Código de Trabajo de la República Dominicana tiene ya 28 años cumplidos, casi 3 décadas. Eso significa que tenemos que abocarnos a una importante ola de reformas en el ámbito laboral y de seguridad social. En la misma dirección que el entonces candidato, hoy ciudadano presidente, planteó que uno de sus principales productos e intenciones es la creación del empleo formal y la formalización del empleo hoy informal. Ahora con más importancia
a propósito de la pandemia, esa ola de reformas en el ámbito laboral tenemos que producirla. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el Ministerio de Trabajo vamos a transformarlo para que no sea solamente el Ministerio de Trabajo, sino que sea el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Pero ¿y cómo usted, como ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel de Camps, va a enfrentar más de 1 millón de dominicanos han perdido sus empleos? Precisamente por eso, con la transformación que estamos mencionando del ministerio, vamos a convertirlo en empleo, protección y seguridad social. Y si me permite esta breve explicación. El ser humano en sociedad organizada, en su vida productiva, tiene un ciclo, el ciclo de la producción. El individuo logra un empleo formal, puede que en algún momento ese empleo formal lo pierda. Y es ahí en donde se detonan los mecanismos de protección social, como la seguridad social, por ejemplo. Luego de un periodo de tiempo puede volver a obtener un empleo formal y entonces se compensa con los salarios. Ese entramado completo ha estado desorganizado durante muchos años, ha estado distribuido en diferentes entidades que no ha estado coordinado. En la idea que hemos planteado, el Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, vamos a poder brindar a la población mejores atenciones, fomentar la creación de empleo, la formalización de empleo, de manera y forma en que el ciudadano con el empleo pueda tener mejores salarios, pero también pueda lograr, en caso de los desempleados, pueda lograr mejores niveles de protección. Pero los desafíos con la pandemia han producido una serie de programas que van dirigidos a garantizarle el empleo a muchos dominicanos. ¿Cuál es el papel que juegan ustedes en el Ministerio de Trabajo? Mire, justamente por la dificultad sanitaria y económica en la que estamos viviendo, hay que identificar que la crisis en la que este gobierno ha entrado, que el propio presidente ha señalado que le ha imposibilitado en el mes y pico que se lleva de gobierno en iniciar programas planteados en el programa de gobierno, tenemos que atender eso. ¿A qué se refiere? ¿De qué tamaño es ese problema? En el momento en que usted y yo estamos hablando, mi querido don Guillermo, 53.919 empresas han solicitado al Ministerio de Trabajo la aprobación de la suspensión de los efectos de contrato de trabajo. Pero esas 53.000... ¿Qué significado tiene eso? Explíqueselo al pueblo dominicano. Claro, esas 53.919 solicitudes de empresas se traducen en 1.212.789 suspensiones planteadas desde el principio de la pandemia hasta hoy. De esa cantidad, algunas ya han vencido, otras no han solicitado renovación y en este momento 797.419 personas se encuentran aprobadas en la suspensión de trabajo y protegidas con los programas FASE, Fondo de Asistencia Solidaria al Empleo. ¿Qué significa eso? Significa que esas personas, si bien están recibiendo desde el gobierno con un gran sacrificio de las finanzas públicas, entre 5.000 y 8.500 pesos mensuales, esas personas no están trabajando, esas personas no están recibiendo los ingresos que normalmente tengan que recibir. Ahora, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los programas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que garantizar que los espacios de trabajo no desaparezcan. Porque fíjense lo siguiente, ¿cuáles son las dificultades? Hay que señalar que ningún gobierno del mundo estaba listo para esta situación pandémica y la prolongación tan amplia de la misma. Es importante mantener el empleo y el trabajador trabajando, pero tan importante como ello es mantener que siga existiendo la posición del empleo, porque si desaparece el espacio de trabajo, no solamente el individuo dejará de trabajar, sino que imposibilitará que otros puedan acceder al mismo. Desde el Ministerio de Trabajo estamos laborando por mantener ese equilibrio. Entre ello, estamos planteando, y así se sigue siendo,
que los trabajadores que se encuentran suspendidos mantengan su seguro de salud, mantengan su atención médica a través de también un sacrificio del sistema de seguridad social que está financiando eso sin que el trabajador haya podido cotizar. Esa es la red de protección social que estamos hablando, que tenemos que fortalecer. Usted es presidente precisamente de SENASA, del Consejo de Directores del de SENASA. Consejo Nacional de Seguridad Social. De Seguridad Social que involucra a SENASA. El gobierno está garantizándole un seguro de salud a todos los dominicanos. Así es. Déjeme explicarle. Y nos gustaría que usted pudiera explicarnos eso, precisamente en un momento en que hay una apertura dentro de la pandemia del coronavirus y que también hay temores. Entonces, ¿usted qué diría? Mire, el Ministerio de Trabajo, además de las labores propias del Ministerio, preside el Consejo de Directores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social y preside el Consejo del Instituto Dominicano de Protección a los Riesgos Laborales, el IDOPRIL. En esas funciones, nosotros estamos trabajando de manera transparente y desarrollando las políticas sociales que tienen que mejorar. En el área de la seguridad social existen tres componentes: el componente de salud, el componente de protección a los riesgos laborales y el componente de pensiones. Ha sido una política clara desde los primeros días de este gobierno ampliar la cobertura a todos los dominicanos, entre otros a través de SENASA, para que todos aquellos dominicanos que se encontraban desprotegidos sin la atención de salud necesaria puedan recibir las atenciones médicas. Es más, el presidente de la República ha ordenado la desaparición de una serie de instituciones con funciones duplicadas en el Estado para utilizar esos fondos y dárselo a la población para la salud. Estamos hablando de eficientizar servicios para el mejoramiento de la salud de dominicanos. Eficientizar y mejorar, porque así como se ha hecho eso, también se está identificando mejores soluciones médicas, de insumos que puedan llegar a la población. El objetivo es que antes de que termine este 2020, 2 millones de dominicanos más de los que habían puedan estar cubiertos. Eso nos permite, don Guillermo, hablar también de otra gran reforma que es entre los planes y entre los programas que tenemos que abordar, y es la reforma del sistema dominicano de seguridad social. Por ejemplo, una cantidad importantísima de dominicanos, el 57% de los empleos en la República Dominicana son informales. ¿Qué efectos tiene eso respecto al tema de salud y al tema de pensiones? Que con la informalidad, estos no cotizan en el sistema y al no cotizar se encontraban, gracias al presidente Abinader ya no se encontrarán, pero se encontraban desprovistos de la atención médica y desprovistos de un sistema de pensiones. El régimen contributivo subsidiado tenemos que ampliarlo, tenemos que permitir que las personas puedan ser parte del sistema de seguridad social. Eso es una de las medidas importantes en las que estamos trabajando de la mano con las direcciones del ciudadano presidente para mejorar esas atenciones. Igualmente con eso, mi querido don Guillermo, en el sistema dominicano de seguridad social se ha mencionado una cantidad de veces el tema de las pensiones, que nos llama a una reforma profunda para mantener la estabilidad económica, para permitir que el rendimiento de estos recursos de pensiones puedan ser invertidos en programas y proyectos que sean más rentables para el pueblo trabajador de la República Dominicana. Y de esa manera, cuando lleguen a la edad de pensión, pues tener mejores rendimientos y mejores condiciones de vida. Este gobierno, mi querido don Guillermo, ha estado dando una atención muy importante a la protección social, a la protección del capital más importante que un país puede tener, que es la protección del capital humano, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de buscar empleo. Y eso es algo que como ministro de Trabajo nos honra poder presidir en muchas de esas acciones y la responsabilidad de poner en marcha esos programas. Licenciado Luis Miguel de Camps, en el sector laboral, los gremios, hay preocupaciones, hay inquietudes,
con una posibilidad de modificación del Código de Trabajo. Ese Código de Trabajo que ya tiene 28 años, como usted ha señalado. Usted, que es un garantista de los trabajadores y también del sector empresarial, ¿cuál es su posición? Guillermo, el solo hecho de que una pieza legislativa tan importante como el Código de Trabajo tenga ya tantos años, solamente por eso es razonable pensar que es necesaria una revisión. Pero no solamente eso lo justifica. Tenemos que abocarnos a una revisión y reforma del Código de Trabajo. Ahora bien, si existe un ámbito, mejor dicho, en donde los intereses son claramente identificables, es justamente en el ámbito laboral, en donde los intereses de los empleadores y los intereses de los trabajadores no siempre encuentran comunalidades. La labor nuestra, y así lo hemos estado haciendo en el Ministerio de Trabajo, en el IDOPRIL, en el Infotep, en la Seguridad Social, es buscar los espacios de consenso para que se puedan desarrollar las soluciones que este país requiere. Mire. No, entonces no es con conflictos. No, precisamente. Es con entendimiento. Obviamente, si algo dentro de la tragedia que es esta crisis, si algo positivo pudiéramos identificar en teoría, es que las crisis generalmente son oportunidades de mejora. El Código de Trabajo de la República Dominicana tiene que ser reformado para mejorarse. Esa mejora no puede ser impuesta. Tiene que ser producto de la conversación, del diálogo social, del sistema tripartito que constituye la piedra angular fundamental del sistema laboral de la República Dominicana, en donde trabajadores, empleadores y el gobierno podamos encontrar las soluciones. ¿Qué cosas ha arrojado la crisis sanitaria y económica del COVID que necesariamente tienen que ser atendidas en el Código? Cosas tan interesantes como el teletrabajo, por ejemplo. El país ha visto el volcamiento de los dominicanos en gran medida a emplearse y desarrollar sus trabajos a través del teletrabajo. Sin embargo, en la República Dominicana eso no se encuentra hoy día regulado. Tenemos que regularlo, lo vamos a hacer a través de resoluciones, pero mientras eso sucede también trabajaremos para la reforma del Código de Trabajo. Ahora bien, esa reforma del Código de Trabajo, si bien tiene que eficientizar la formalización del empleo, donde casi el 60%, el 57% de los empleos en la República Dominicana son informales, tenemos que llevarlo a la formalidad. Esto tiene que producirse sin menoscabo y protegiendo los derechos adquiridos de los trabajadores, garantizando que esos derechos se puedan mantener y desarrollar. Esa es la posición del presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Absolutamente. Es la posición porque sabe, al igual que hemos dicho hace un momento, que el capital humano es el capital de desarrollo de los pueblos. Por eso, esa conjunción de la participación y de consenso en la búsqueda de esas reformas que hemos mencionado, procura encontrar puntos medios. Y déjeme decir otra cosa. En la crisis en la que nos encontramos, más que nunca, los consensos son necesarios. El apego irrestricto a la letra de la ley es nuestra obligación. Ahora bien, tanto el sector trabajador como el sector empleador ha demostrado la conciencia de que necesitamos encontrar puntos de avenimiento. Y en cuanto al tema de del fomento de los espacios de trabajo y de empleo digno, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado procurando la activación económica en sectores importantes. Por ejemplo, justamente hace unos días, en esta misma semana, acabamos de emitir la resolución número 18/2020, en donde se establecen los mecanismos fundamentales para la reactivación del sector económico principal de la República Dominicana, o de los principales, que es el sector turístico. ¿Qué es lo que hemos incluido en esa resolución? Hemos incluido la posibilidad de que los trabajadores y los empleadores puedan llegar a acuerdos que permitan que las jornadas laborales puedan flexibilizarse, siempre respetando los derechos de los trabajadores, obviamente, que permita crearse una burbuja sanitaria laboral en donde el trabajador pueda activarse y, en vez de recibir 5,000 o 8,500 pesos, recibir sus salarios y trabajar. Su salario completo. Sus salarios completos, y si fuera necesario con horas extra por igual.
pero ingresar a ese trabajo con una prueba que le permita confiarse a sí mismo y a los demás trabajadores y los huéspedes turistas que están libres de COVID. Y eso que hemos hecho en el sector turístico, comenzaremos también a hacerlo en otros sectores para que la economía nacional pueda seguirse desarrollando y reactivando, y los empleos que se han estado tambaleando ante la crisis económica puedan asegurarse y puedan desarrollarse. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted siempre tenemos muchas oportunidades de hablar por muchas horas, pero estamos viendo que todo lo que usted nos está diciendo forma parte de esta era del diálogo que ha abierto el presidente Luis Abinader, la era de entendimientos con opositores, también con los sectores que se enfrentan entre empresarios, trabajadores. Es decir, que ha llegado en un momento de pandemia la necesidad de que pueda producirse una tolerancia para entendernos. De eso se trata. Si algo ha demostrado los primeros días del gobierno del ciudadano presidente Abinader, ha sido que ha estado a las alturas de las circunstancias. Tanto desde la época de la campaña como durante este gobierno, ha estado dando las señales de consulta, de participación, de la construcción de consenso, que es la piedra angular de la construcción de las sociedades y de los programas de desarrollo nacional. Esto está alineado con esa política que el gobierno del presidente Abinader ha planteado. Y en otros espacios es tan importante como en el ámbito del Ministerio de Trabajo construir esos consensos. Por ejemplo, a propósito del mandato de la creación de empleos, que antes de la pandemia el presidente Abinader hablaba de la formalización y creación de más de 600.000 empleos, ahora eso habrá que llevarlo tal vez al doble. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando la Red Nacional de Intermediación de Empleo para la creación de la Bolsa Digital de Empleo, en donde el Ministerio de Trabajo, junto con el sector empleador, podamos identificar de manera ágil, en tiempo real, las necesidades del mercado laboral, y desde el Ministerio de Trabajo, como presidente del Consejo del Infotep, ordenar la creación de los programas de formación necesarias para que el material humano se pueda dotar de los conocimientos necesarios y pueda llenar esos espacios. Pero usted está recibiendo el respaldo también de Rafael Santos en el Infotec. El profesor Rafael Santos, como nuevo director del Infotep, ha estado dando los pasos necesarios, un hombre conocedor de cuáles son las cosas desde el punto de vista de formación que hay que hacer, así como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, con el doctor Santiago Jacín del Seguro Nacional de Salud, cariñosamente Chago, que es un hombre no solamente preparado y gran gerente, sino también con un don de servicio público. Eso es verdad. Esos programas de identificación de necesidades del mercado laboral, tanto formal como informal, estamos desarrollándolos con Infotep para la famosa dominicanización de la mano de obra de la República Dominicana. La mano de obra dominicana se dominicaniza con la producción del capital humano con conocimiento para llenar los espacios que el mercado laboral requiere. Esa responsabilidad de formación y creación de empleo a través de la intermediación del Ministerio de Trabajo es una de nuestras primeras facultades y prioridades más importantes. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted muy brevemente pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchas gracias. Además de las responsabilidades que tenemos en nuestra función, tenemos que señalar que es importante saber las bases sobre las cuales la sociedad opera. Y para conocer las bases sobre las cuales la sociedad opera, tenemos que saber cuál ha sido la historia y cuáles son las realidades. Por eso, las medidas anunciadas desde el Ministerio Público en estos días de la investigación y preparación de los casos de corrupción son tan importantes como responsabilidad social. Si no sabemos en los pies en los que el nuevo gobierno está parado desde el punto de vista de las realidades y acciones dolosas contra los intereses públicos, entonces no tendremos toda la información. Esas acciones hay que respaldarlas y hay que darle todas las informaciones y el apoyo a las investigaciones. Por primera vez
tenemos un gobierno en donde el presidente de la República habló por primera vez con la persona responsable del Ministerio Público el día de su juramentación y les instruyó que no tenían que reportarse a la presidencia de la República. Eso se llama verdadera independencia del Ministerio Público. Y esa independencia tenemos que apoyarla, tenemos que fomentarla y darle seguimiento para quienes han tomado lo ajeno, sea del sector público o del sector privado, puedan tener las consecuencias necesarias. En ese sentido, también estamos apoyando esas gestiones. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros somos de los dominicanos que creemos en su gestión, en que también creemos en su autenticidad para ejercer desde el poder político una función transparente, responsable y honesta. Usted tiene muchas razones para ser así. Solo hay que recordar a su padre, a mi amigo Atuay de Camps. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre,